Mis hermanos, hay dos puntos importantes en nuestras vidas a donde debemos nosotros acatar la obediencia de Dios. Una de las cosas es que cuando nosotros estamos comprometidos con Él, podemos hacer ciertas cosas en nuestras vidas. Una reflexión, nosotros vemos el libro de Jonás, a donde Dios le dice a Jonás: ¿sabes qué, Jonás? Ve a Nínive, porque he decidido destruirlo en 40 días. Si usted lee el libro de Jonás o sabe la historia, hay dos cosas importantes. El pueblo de Nínive estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios y había llegado el clamor de los demás hasta el trono de la gracia y decidió destruirlo. Entonces el pueblo pues estaba confiado porque tenía grandes murallas de agua y nadie podía entrar a ese lugar. Era un pueblo que hacía la maldad ante los ojos de Dios. Y bueno, y Dios decide destruirlo y envía a Jonás a decirle: ¿sabes qué? Que en 40 días iba a destruir. Ahora, Jonás tenía miedo de hacerlo. Así como nosotros hoy en día tenemos miedo de comprometernos con Dios para predicar la palabra, para anunciar las buenas nuevas. Estos son unos tiempos importantes para poder anunciar la pandemia que se encuentra hoy en día. Podemos anunciar el arrepentimiento. Jonás huye de ese compromiso. Dios le dice: ve a Nínive y diles que lo voy a destruir en 40 días. Ahora, Jonás desobedece a Dios. Ahora, Jonás no estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, sino que solamente le desobedeció y huyó a Jope. En vez de ir a Nínive, agarró el barco, déjeme decirle, o la lancha, o como quien sea, algo marítimo, escogió en contra. Y a veces nosotros, cuando Dios nos habla, nosotros hacemos lo contrario y no hacemos lo que Él nos manda hacer. Y Jonás eso le contó por justicia también. Entonces nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios para la gloria de Él, porque necesitamos buscar de su presencia y ser obedientes. Yo la pregunta sería, a cuántos Dios nos ha hablado y nos ha dicho: ¿saben qué? Ve y predica mi palabra, ve y haz esto, o ve y sirve en la iglesia donde estás, ve y haz algo para el reino de los cielos. El reino de los cielos está sufriendo violencia porque dice que los valientes lo están arrebatando. El valiente es aquel que se niega o que se interpone para que la palabra de Dios sea predicada. Por ejemplo, tenemos cuando Juan el Bautista estaba anunciando el Evangelio, Cristo dijo: desde los tiempos de Juan está sufriendo violencia el cielo, porque los valientes lo están arrebatando. Los valientes era aquel que se oponía ante que se predicara la palabra. Ese es un valiente en este texto. Entonces vemos nosotros de que Jonás se opone, no va, no obedece, y pues Dios hace de que lo tiren al mar, bla, 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 y resulta que desde el vientre del pez Jonás clamó. Y allí hubo un arrepentimiento de Jonás para la obediencia ante los ojos de Dios, para poder ir a predicar el Evangelio. Entonces, o predicar el arrepentimiento, o predicar algo de la justicia que Dios tenía que hacer sobre el pueblo de Nínive. Vemos hoy nosotros de que el pueblo está en caos. ¿Sabe qué? Es un holocausto completo en el mundo, tantas muertes que han habido, pero nosotros estamos confiados bajo la mano poderosa de Cristo. Estamos confiados bajo Él porque Él es poderoso para hacer las cosas en nuestras vidas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes nada más. Obedecer su palabra, obedecer lo que Dios nos ha mandado, a cuántas personas Dios ha enviado o ha dicho: sirve en la iglesia, sirve en el ministerio, y no lo han hecho. Entonces ese es el caso de Jonás. Hay dos casos importantes ahí, el de Jonás y el de Nínive. Ahora, Jonás tenía miedo a hacerlo porque sabía que si entraba a Nínive, él era judío, israelita, déjeme decirle, y si llegaba a Nínive lo iban a descuartizar porque no dejaban a nadie que entrase ahí. Pero la mano poderosa de Dios estaba sobre él y lo podía librar de la muerte. Dice la palabra: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. La bendición, el refrigerio de Dios viene a nuestras vidas cuando nosotros obedecemos la palabra, nos arrepentimos de lo que no queremos hacer y comenzamos a hacerlo para que la gloria de Dios sea manifestada, no solamente en nuestras vidas, sino que en las vidas de los demás. Porque si usted no anuncia
el evangelio, ¿sabe qué va a pasar? La gente se va a ir al infierno, no va a conocer de Cristo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hablar de Él, porque Él es sublime, Él es grande y poderoso para hacer las cosas. Compraba un tapaboca un día y en una farmacia y me dijo la persona, oiga, ¿qué piensa acerca de esto? Yo le comencé a predicar de lo que dice la escritura en Mateo 24 y me dijo, qué bien, está escrito todas estas situaciones que suceden. Ahora, Dios quiere que nosotros comencemos a ser obedientes para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Habían esos dos casos, Jonás desobediente y el pueblo haciendo la maldad. Hoy en día se ha levantado tantas cosas alrededor nuestro. En algunos lugares ha aprobado el matrimonio igualitario y hay tanta perversión y por eso Dios perdón la expresión, se ha hartado en ese momento porque le duele en el corazón lo que el hombre o que el ser humano hace. Nínive estaba llegando al extremo, hacían maldades, entonces Dios mandó a Jonás para que le hiciera y Jonás no quiso hacerlo y tuvo que pasar un proceso para poder obedecer. ¿Por qué vamos a esperar nosotros como pasó Jonás ciertas cosas si lo podemos nosotros hacer sin que nos pase nada? Solamente ser obediente a la palabra. Las cosas suceden, por algo suceden. Dice que no se cae un cabello de vuestra cabeza y no es la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios para que la gloria de Dios se manifieste, no solamente en nosotros, sino con los que van a escuchar la palabra. Necesitamos comenzar a ser obedientes y recopilar nuestra mente para saber qué es lo que Dios nos ha dicho que hagamos y no lo hemos hecho, y por eso puede venir algo sobre nuestras vidas, no solamente aquel que no cree. ¿Sabe qué? Pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Jonás decide, ¿sabe qué? Huir de Dios y hacer su propio proyecto, huir de Él y no obedecerle. Y por eso pasa en nuestras vidas ciertas cosas. Tal vez el pueblo de Dios no ha obedecido. Tal vez el pueblo de Dios no ha comunicado la palabra, el arrepentimiento, y por esa razón surgen estas cosas. Podemos ver nosotros esto. Y Jonás fue, después de la sucesión de lo que pudo pasar él, fue a Nínive a predicar y comenzó a predicar el arrepentimiento, comenzó a decir, no el arrepentimiento, comenzó a decir que no dijo que se arrepintieran, pero dijo, en 40 días Dios destruirá Nínive. Pero el sabio rey en ese momento sabía que hacía lo malo y ¿sabe qué? Puso en ayuno a medio mundo, niños, animales y todo lo que existiera allí, dijo que no se le diera de comer a nadie. Comenzó a creer de que ese Dios podía hacer cosas. Tal vez él había oído de ese Dios de Israel que hacía maravilla, y entonces dijo, no me opongo con ese Dios. Lo que voy a ser obediente y voy a comenzar a animar a que la persona se humille, a que la persona venga y ore a ese Dios de Israel. No sé qué pensó, no sé, porque no dice la escritura. Lo que dice es que puso en ayuno y oración a medio mundo. No se le dio de comer a nadie absolutamente y Dios se compadeció de eso. Ahora, el texto entraría en este momento en nuestras vidas: y se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. Tenemos que compartirlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que decirle a la persona, ¿sabes qué? Arrepiéntete, busca de Dios para que tú seas librado de todo mal. Así como Nínive fue librado de ese mal en ese momento, Dios puede hacer ciertas cosas en nuestras vidas, pero siempre y cuando nosotros busquemos de su presencia. Ahora Jonás decide asumir su responsabilidad. Asume su responsabilidad y dice, ¿saben qué? Sí, voy a ir a Nínive. Y comenzó a proclamar de que Dios iba a destruir el pueblo de Nínive. Hoy en día Dios puede tener compasión del mundo, puede tener compasión del pueblo cristiano, puede tener compasión de aquel que no le conoce, pero si nosotros venimos y le comenzamos a compartir la palabra, le comenzamos a compartir el amor de Dios, le comenzamos a compartir lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios hizo anteriormente, pero necesitamos nosotros tomar un tiempo de meditación en la palabra, un tiempo de meditación en la oración, un tiempo de estar delante de Él. Dice la Escritura en el Salmo 133,
Dice, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza, baja a la barba. A la barba quiere decir la boca del profeta que habla acerca de él. Dice, y desciende hasta el borde de sus vestiduras, que es la iglesia, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Ahí va Dios a enviar la bendición cuando adoremos juntos, cuando no dejemos de congregarnos, cuando busquemos juntos de su presencia, cuando tengamos iniciativa propia y digamos, ¿sabes qué? Vamos a hablar de aquel Cristo resucitado, no del Cristo crucificado, porque ahí murió y llevó nuestros pecados, llevó nuestras culpas, nuestras enfermedades y nos libró de todo mal. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, dice 2 Corintios 10:4 en adelante. Entonces necesitamos nosotros anunciar las buenas nuevas de salvación, saber que la única respuesta es Cristo, que fuera de Él no somos nada. Tenemos que dejarnos guiar por su presencia para que su gloria permanezca en nuestras vidas y la transmitamos nosotros para que los demás puedan escoger también en su corazón esa palabra y atesorarla para que la gloria de Dios venga sobre cada uno de nosotros, pero necesitamos nosotros hacer el esfuerzo, no ser desobedientes como Jonás. Jonás desobedeció de todos modos. ¿Sabe que él hizo pasar todo ese caos que pasó? Pero al fin obedeció. ¿Para qué nos sirve a nosotros desobedecer hoy en día si podemos nosotros obedecer antes de que nos sucedan ciertas cosas? Necesitamos buscar de la presencia, dejarnos guiar por su presencia, llegar a la conclusión de que no hay otra cosa de que tenemos que hacer, solamente predicar la palabra, reunirnos, orar juntos, buscar de su presencia y así sucesivamente. ¿Sabe qué? Mal no tocará nuestra morada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido obedientes. No esperemos que Dios haga algo en nuestras vidas que no sea grato a nosotros. Necesitamos comenzar ya. Necesitamos comenzar ya para que su gloria permanezca y buscar de esa presencia divina. Jonás decide asumir la responsabilidad que Dios le dio. Ahora, él era el culpable en ese momento porque, ¿sabe qué? No le dio días en el momento, sino que Dios esperó el momento para que él fuera y entrara a la ciudad de Nínive, aunque Nínive perseguía y a todo extranjero que entraba en Nínive era descuartizado. ¿Sabe qué? Necesitamos nosotros buscar esa presencia. Jonás decidió arrepentirse y rectificar el camino. El pez lo hizo reflexionar cuando estaba dentro del vientre para poder decir, sí, he decidido seguir a Cristo. He decidido buscar, dice la palabra, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque el espíritu enfría, dice Juan. Así dice. Entonces necesitamos buscar esa presencia para que su gloria venga y nosotros comenzar a hacer algo en nuestras vidas de nuestra responsabilidad. Ahora, la responsabilidad nuestra es ¿cuántos, diría una pregunta yo, haría una pregunta, ¿cuántos se han ido al infierno por nuestra culpa? ¿Cuántos se han ido al cielo por